buenos días. En primer lugar quisiera comenzar dando las gracias a mi querido amigo, el profesor Nuno Pizarra, y también a Francisco por su amable invitación, porque además me ha dado la oportunidad de conocer a otros colegas portugueses y también de encontrarme con viejos colegas de otras batallas también para la Comisión Europea dentro de la Free Movement of Workers, que durante más de 8 años estuvimos trabajando sobre estos temas para la Comisión Europea y que luego decidieron fusionarla en una sola red. Y entonces, pues bueno, es un placer volver a ver a Paul Meinders por aquí. Antes de comenzar mi presentación, aunque me han dicho que tengo muy poco tiempo, quisiera señalar algo que creo que es importante, o al menos es una sensación que yo tengo analizando todas las cuestiones referidas a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea. Y es que a pesar de estar celebrando hoy los 30 años de esta libre circulación de trabajadores, la misma está en peligro. Está en peligro pues por dos cuestiones fundamentales. Una por la crisis económica, que llevó a que muchos estados empezaran a invocar sistemáticamente el artículo 14 de la Directiva 2004/38, lo que supuso legalizar la expulsión de muchos ciudadanos de la Unión Europea por abusar de las prestaciones sociales o de los servicios sociales en algunos Estados miembros. Es el caso de españoles en Bélgica, que empezaron a ser expulsados o a retirarles la residencia como consecuencia de esos supuestos abusos. Y luego, pues por la posición del Reino Unido, que no sé qué piensa la Comisión Europea, pero creo que deberá tomar acciones sobre el Reino Unido, puesto que lo que pretende es de nuevo restaurar dos niveles de ciudadanía, ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Normalmente los del sur son los de segunda clase y los del norte-centro son los de primera clase. Entonces creo que hay que intentar reaccionar y ver qué opción se toma contra el Reino Unido. Quizás nos interesa a todos que si celebran finalmente este referéndum, pues salgan de la Unión Europea. A lo mejor nos va mejor sin ellos que con ellos dentro de la Unión Europea. Pero bueno, eso tiene otras implicaciones que no es el foro para discutir. Yo específicamente voy a hablar de la administración española relacionada con la Unión Europea. Si consigo. Y un poco, como mi colega Van der Meer ya ha explicado cuál es el marco legal de la Unión Europea y fundamentalmente ha hecho un análisis bastante exhaustivo de toda la jurisprudencia que ha ido aconteciendo a lo largo de estos años en materia de acceso a la función pública, pues me facilita bastante el trabajo. Sin embargo, quisiera hacer referencia al Reglamento 492/2001 que todos conocen. En concreto, si leen el artículo 3, verán que hay un intento de acotar o de limitar el margen de interpretación que tienen los Estados. De hecho, es una forma, en cierta manera, de reflejar parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea intentando que los Estados no generen obstáculos de forma directa o indirecta. Y luego es curioso que dentro de este reglamento, solamente cuando se refiere a pertenencia a asociaciones sindicales, etcétera, etcétera, el artículo 8 hace referencia a que no podrán participar en cargos de gestión los que no sean nacionales de ese Estado miembro donde se encuentren. Entonces sería una de las primeras referencias. Pero simplemente, como ya lo ha explicado muy bien mi anterior colega, me voy directamente a la cuestión de cómo se ha ido acotando, cómo se ha intentado facilitar lo que es el acceso a la función pública por parte de nacionales de un Estado miembro en otro Estado miembro. La Comisión hizo, y miren qué verbo utilizo, hizo un gran trabajo en el año 98, con la comunicación del 98 y la comunicación del 2002, intentando poner un poco de freno a las apreciaciones discrecionales por parte de los Estados miembros. En sus dos comunicaciones, tanto la del 98 como la del 2002, evidentemente señalaba y remarcaba para que todos los Estados miembros cumplieran la misma, que no caben eliminaciones por razón de nacionalidad, discriminaciones directas. También señalaba las discriminaciones indirectas y ahí es donde está realmente el peligro. Es decir, realmente, como voy a intentar demostrar en el caso español, todavía hay muchas discriminaciones indirectas, requisitos, condiciones que es muy difícil que puedan superar los nacionales de otros Estados miembros. De hecho, a veces parece una gincana el hecho de que un nacional de un Estado miembro pueda acceder a la función pública en otro Estado miembro. Y viene fundamentalmente por alguna de las cuestiones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dejado claro, pero que los Estados miembros siguen incumpliendo, al menos desde mi punto de vista. Entre otros, como pueden ver ahí, pues estaría todos aquellos requisitos, condiciones de residencia, reconocimiento de títulos, que a pesar del espacio de educación europeo superior, a pesar de Bolonia, sigue siendo
muy complicado que haya un reconocimiento cuando este reconocimiento tendría que ser casi automático para realmente poder garantizar ese derecho. En todo caso, eso es un trabajo que le corresponde a la Comisión. No sé si la Comisión tiene ciertos reparos a veces al tratarse de puestos que son los propios Estados los que determinan las condiciones para acceder al mismo, y quizás ahí tiene que jugar un poco a la diplomacia, pero como yo soy académico no tengo que jugar a la diplomacia, por lo tanto voy a intentar decir algunas cosas que creo se producen en la práctica. Si analizamos el marco legal español del acceso a la función pública, pues lo primero que nos llama la atención, hay una ley, hay un estatuto básico del empleado público que ha sufrido diversas modificaciones, la última en septiembre del 2015, y a pesar que en el artículo 57 de ese estatuto de la función pública española hace referencia a que los nacionales de la Unión Europea podrán acceder a puestos en la administración pública española, pues resulta que creo que se han olvidado de los nacionales del espacio económico europeo. Solamente hace referencia a nacionales de la Unión Europea, pero no hace ninguna referencia a nacionales del espacio económico europeo, que en virtud de la Directiva 2004/38 se supone que también están protegidos desde el punto de vista de su participación. Adicionalmente, en España tenemos un problema. Como saben, tenemos 17 comunidades autónomas con su propio régimen de acceso a la función pública. En algunas de ellas tenemos serios problemas, pero que no afecta solo a nacionales de otros Estados miembros, sino también a nacionales españoles, por el tema de las exigencias lingüísticas, el nivel de idiomas que hay que tener para poder acceder a puestos de la función pública. Pues estoy pensando en Cataluña, País Vasco, incluso la propia Galicia, que dificulta para otro español el poder acceder a esos puestos de trabajo, o al menos vas a tener menos puntos a la hora de poder entrar a ese puesto de trabajo. Y luego tenemos toda una serie de normativas internas, locales, de las administraciones locales, que si ya para un español es difícil conocer cuáles son los requisitos y las condiciones, pues no me imagino a un finlandés queriendo participar en un puesto en la función pública en Albacete, pongo por caso, pero sin ninguna versión hacia Albacete. Y como no me... Espera, porque Francisco es albaceteño, entonces no hay ninguna versión. Y ahora ya voy a entrar o a intentar demostrar lo que estoy diciendo. He cogido la orden del Ministerio de Fomento 587 del 2015, del 13 de marzo, por la que se convoca un concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. Si yo analizo ese documento, que tiene numerosas páginas, y veo la participación y las condiciones, en ninguna parte de esta orden del Ministerio de Fomento hace referencia a nacionales de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo. Pero eso, en parte, no es un problema, porque en virtud de la jurisprudencia, por el principio de primacía del derecho de la Unión Europea, se supone que todas las administraciones tienen que garantizar el acceso en condiciones de igualdad a los nacionales. ¿Dónde está realmente el problema? Cuando uno empieza a analizar las condiciones, requisitos que piden a los candidatos a estos puestos de trabajo, pues casi todos ellos valoran el hecho de haber tenido una experiencia previa en una administración pública, o mejor dicho, de los cuerpos o escalas estatales. No hace referencia a estatales, o sea, del Estado español, o de otro Estado miembro. Con lo cual, cuando viene el comité evaluador y empieza a analizar los currícula de los candidatos, pues probablemente esa persona o ese nacional de otro Estado miembro va a tener menos puntuación que un nacional español, y sobre todo que haya tenido una experiencia previa en cualquiera de las administraciones estatales españolas. Entonces, como pueden ver, si vamos analizando y si viéramos toda la oferta pública de empleo, tanto a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local, yo les puedo garantizar que habrá numerosos puestos de trabajo y obviamente un nacional de la Unión Europea que quiera entrar en ese puesto de trabajo va a tener muy complicada superar el comité evaluador y los puntos necesarios para poder acceder a ese puesto de trabajo en la función pública. Además, la propia normativa española no le está gustando nada lo que estoy diciendo y han dicho, bueno, vamos a intentar sabotear. La propia normativa española, uno lee la Ley 7 y hay, en el artículo 4 de esa ley del Estatuto Básico de la Función Pública y del Empleado Público en España, pues allí el artículo 4 habla de personal con legislación propia, que se refiere pues al cuerpo diplomático, a las Fuerzas Armadas, a la inspección tributaria, es decir, puestos que sí que están reservados a la administración pública.
Y luego tenemos específicamente un Real Decreto que regula de forma muy detallada esas condiciones de igualdad entre nacionales de la Unión Europea que puedan acceder a puestos públicos en el Estado español y en sus diferentes administraciones. Pero sinceramente, y si me lo permiten, eso es un canto al sol. Es decir, realmente eso queda muy bien ahí, está todo muy regulado, muy claro, el principio de igualdad, de no discriminación directa e indirecta, pero cuando vamos a las condiciones específicas de cada uno de los puestos de trabajo, ahí es donde aparecen los problemas, ahí es donde aparecen las discriminaciones indirectas, ahí es donde aparece que no hay un reconocimiento de la experiencia profesional previa, no hay un reconocimiento tampoco de trienios que hayan podido obtener en otros Estados miembros, es decir, ahí realmente es donde se produce toda la problemática que tienen los nacionales de la Unión Europea a la hora de acceder. ¿Cómo puedo especificar o concretar más estas cuestiones? Pues si miramos específicamente algunos de los artículos que recoge la ley española, pues dice, artículo 13, supuestamente en relación al personal directivo en puestos públicos en España, no alude al artículo 57, que es el que garantiza que los nacionales de la Unión Europea podrán acceder a la administración pública. Es decir, que a priori no podrá haber nacionales de otros Estados miembros que sean directivos conforme al artículo 13. Y luego hay toda una serie de disposiciones, porque como no llevo mucho tiempo no voy a entrar en todas ellas, donde se reconoce ciertos méritos, se da ciertos puntos, incentiva la participación en determinadas actividades formativas que luego va a tener un impacto para poder acceder a otro puesto de trabajo y obviamente si no hacen referencia a esa experiencia en otra administración pública de otro Estado miembro o temas de formación que hayan podido recibir en otro Estado miembro o antigüedad, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil que un nacional portugués, francés, alemán, holandés esté en las mismas condiciones de competir que un funcionario español o un nacional español. Entonces, realmente habría que revisar en profundidad no la redacción, que parece muy neutra, sino la aplicación de esas disposiciones, que es ahí realmente donde se pueden encontrar los problemas legales. Aquí, perdón, aquí bueno, lo que les quiero enseñar es, aquí ha habido varios pronunciamientos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España, bueno, que no quiere salir, pero da igual, donde en diferentes ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España como consecuencia que se ha comprobado, detectado y hemos llegado al Tribunal de Justicia para que certifique que el gobierno que el Reino de España ha incumplido sus obligaciones de garantizar el principio de igualdad de acceso a la función pública. El más famoso de todos son las dos sentencias de los capitanes de barco que ha mencionado mi colega Van der Meer, ¿no? De la Marina Mercante, el Colegio de la Marina Mercante Española en el 2003 y en el 2008. Si yo me voy a la redacción actual de la Ley de Puertos, me temo que hay una zona oscura, es decir, uno lo lee literalmente y parece que efectivamente el gobierno español ha reaccionado a las dos sentencias y habla de nacionales españoles y nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea. Pero sigue dejando una cierta discrecionalidad, y el problema es que se entiende por cierta discrecionalidad, a la hora de determinar qué puestos dentro de la Marina Mercante Española están reservados exclusivamente a nacionales. No hay una lista, no se puede encontrar ningún otro documento donde diga cuáles son esos puestos, es decir, que indica que deja demasiada discrecionalidad a la Administración española y yo creo que eso es un error. Luego, bueno, eso lo dejo. Si nos vamos al Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, pues yo he de deducir que atendiendo a los requisitos y condiciones que piden para ser autoridad portuaria o para ser director del Consejo de Administración de Puertos o para ser capitán, pero eso lo voy a dejar aparte, pues da la sensación que puede acceder también nacionales de la Unión Europea. Pero mi colega Van der Meer ha explicado el asunto, o ha hecho referencia al asunto Jaralamidis, ¿no? Donde se condena a el gobierno italiano como consecuencia que hay un ciudadano italiano que recurre el nombramiento como presidente de la autoridad portuaria en el puerto de Brindisi a un ciudadano griego frente a un italiano. Si yo extraigo esa jurisprudencia de ese asunto y la aplico a este Real Decreto Legislativo 2/2011, he de deducir que en España, para ser presidente de la autoridad portuaria de cualquiera de los puertos, sean
bajo el control del Estado o bajo el control de las comunidades autónomas, hay que ser español. Porque, entre otras cosas, es nombrado por orden ministerial, es decir, el propio ministro es el que lo designa. Entonces, si yo aplico la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, habría que modificar este Real Decreto Legislativo 2/2011 para permitir que cualquier nacional de la Unión Europea, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pueda ser presidente de la autoridad portuaria, pueda ser presidente del Consejo de Administración o miembro del Consejo de Administración e incluso ser miembro de la Policía Portuaria, porque aquí he traído también unas bases para la contratación de 10 puestos de policía portuaria y de personal laboral fijo, sujeto a convenio colectivo para la autoridad portuaria de A Coruña, y es imposible que un nacional de la Unión Europea que no sea español cumpla las condiciones para tener acceso a este puesto de trabajo. Por lo tanto, el problema de nuevo no radica en la redacción de la ley o cómo está regulada la ley, sino en la aplicación e interpretación que hacen de esos criterios que se exigen en cada una de las convocatorias públicas. Y difícilmente, porque hay muy pocos, no hay suficientes ciudadanos que lo sepan, desgraciadamente, pues ya que está aquí Ana Iglesias, pues quizás habría que hacer más publicidad de Solvit para que se dirigieran directamente a Solvit y le resolviera este tema, porque lógicamente les afecta. Desde el punto de vista de la jurisprudencia española, no les voy a simplemente eso es un poco desde el año 99, pero me quiero centrar simplemente por razones de tiempo en la última sentencia del Tribunal Supremo del 2014. Estamos en el 2014, bueno, estamos en el 2015, pero la sentencia del Tribunal Supremo en el 2014, ¿cómo es posible que con todo este proceso de armonización, de creación de un espacio educativo, etcétera, etcétera, todavía las administraciones y los tribunales evaluadores a la hora de acceder a determinados puestos en la administración pública no reconocen ni formaciones obtenidas en el extranjero buscando cosas muy exóticas? Bueno, pues resulta que es de patología, pero como no tiene radiología, no se lo puedo reconocer. Oiga, pero si llevo trabajando 10 años en un hospital británico en este contexto, ¿cómo es posible que no me reconozca esta experiencia? Entonces, esta sentencia lo que acredita es que hemos tenido que llegar al Tribunal Supremo para que nos reconozca el derecho a que la experiencia adquirida en un hospital británico, en un puesto muy similar, no idéntico, pero muy similar, debe ser suficiente para que me reconozcan y me den los puntos que le están dando a otro español que tiene esa misma especialidad y que estuvo realizando prácticas en el hospital de Baracaldo, pongo por caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que aquí, y esto lo siento por Francisco, creo que la comisión debe ser mucho más activa en, no tanto en que el informe sobre si hay acceso o no acceso a la función pública, sino sobre las condiciones específicas que luego se exige a la hora de concurrir a esos puestos públicos. Y además aquí hay un problema que lo ha señalado Francisco y que ojalá se cumpla con esta famosa directiva que tendrá que estar en vigor, ¿no? o implementada o adaptada en todos los Estados miembros en mayo del año 2016. Si yo soy un nacional de la Unión Europea que he intentado concurrir a un puesto público, no me lo han dado, me he tenido que ir a la vía judicial y he tenido que agotar la vía interna, y han pasado 5, 6, 7 años. ¿Qué pasa con mis derechos? ¿Qué pasa con mi indemnización? ¿Tengo yo que iniciar luego un procedimiento judicial de reparación y daños y perjuicios en mi estado después que ya esa plaza está cubierta? Entonces hay un problema del particular, de directamente indemnización. Entonces, está muy bien que se haga esta directiva que contemple remedios reales y efectivos para garantizar la tutela judicial efectiva, pero estamos en la misma posición. Es decir, quizás ha llegado el momento que la propia Unión Europea, y en este caso la Comisión, haga una propuesta donde yo pueda exigir directamente, en el momento que hay un incumplimiento, pueda exigir la reparación directamente sin necesidad de pasar por los tribunales nacionales, porque entonces pasan 10 años y eso ya, en cierta manera, es una vulneración de la tutela judicial efectiva. Entonces yo ahí creo que esa directiva, que esperemos que la implementen todos en la fecha marcada, no solamente la implementen, sino que además garanticen los derechos que todos los ciudadanos de la Unión Europea tenemos desde el punto de vista de la aplicación del derecho de la Unión Europea. Y para acabar, porque si no Francisco... Bueno, esto ya lo dejo por imposible, así que me voy directamente a lo que tengo que decir. Si realmente estamos creando una Unión Europea cada vez más integradas, tenemos ya agencias que hay jueces, Eurojust, Europol, las agencias de control de fronteras exteriores, Frontex, o sea, estamos haciendo una federalización de puestos de trabajo en el contexto europeo, en una especie de Estados Unidos de Europa. ¿Tiene sentido que se sigan excluyendo puestos de trabajo? Por ejemplo, y lo discutíamos hace 5 años aquí también y no ha cambiado absolutamente nada.
Si miembros del cuerpo diplomático nacional se incorporan al SEAE, que es el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que en el fondo es la que está cogiendo más peso, aparte de otros funcionarios, ¿tiene sentido que se siga excluyendo el cuerpo diplomático? Si se está creando o se pretende crear, no un euroejército, porque para eso todavía creo que nos queda mucho, pero la idea es ir creándolo, se excluyen las Fuerzas Armadas, no puedo hacer, la inspección tributaria no la puedo hacer igual Francisco Cutiño que Emiliano García, si realmente sabe derecho y gran parte de ese derecho ya está armonizado a través de la Unión Europea. Es decir, quizás ha llegado el momento de dar un salto más hacia adelante y realmente hablar en concepto federal, en concepto de Estados Unidos. A nadie le pide una homologación de título de uno que va de California a Florida. No, pues eso mismo, si realmente estamos convencidos de este proyecto europeo, pues consistiría en que realmente se produzca la movilidad, porque como ha dicho Van der Meer, quiero recordar que es el 40%, creo que ha mencionado, de los puestos de trabajo son ofertados por la administración pública. Es decir, es un gran elemento de movilidad laboral. La Comisión Europea intenta que haya movilidad transnacional en el sector privado, pero para eso tiene que garantizar también que lo haya en el sector público, que quizás sería lo más fácil porque podría obligar a los Estados. Pero yo entiendo que la Comisión muchas veces tiene que hacer equilibrios a veces diplomáticos, y no es nada fácil. Bueno, pues aparte de la cuestión del PowerPoint, que no ha funcionado nada, muchas gracias por escucharme y quedo a su disposición.